La muerte de Abel Antonio, en mi tierra la sintieron los muchachos, fueron 5 noches que... ¿Existirá alguien que llegue a su casa después de estar ausente por 5 días y no se sorprenda al ver que familiares y amigos están en su propio velorio? Oiga, compadre Emiliano, ¿a dónde está Toño Sala? Yo sí quiero esos hermanos, a los hijos de la vieja Sara. Pues esto le sucedió al juglar vallenato, el padre del acordeón, Abel Antonio Villa, a mediados de la década de los 40 y que dio pie para que se compusiera la canción La muerte de Abel Antonio, tema que se convertiría en todo un clásico y en un referente del folclore de la costa norte de Colombia. Yo tenía mi ramillete y lo cambié por receda. Ay, soy la quereme a mí. Yo tengo plata que dar, ay. Abel Antonio era oriundo del departamento del Magdalena, pues había ocurrido su nacimiento en la población de Piedras de Moler, en Tenerife, naciendo en el hogar encabezado por don Antonio Villa Salas y la señora María del Tránsito Villa Barrios en el año de 1924, siendo el tercero entre 11 hermanos. Nací en Piedras de Moler en el año 1924, 1 de octubre. Su faceta musical la iniciaría desde muy niño, ya que en su casa celebraban buenas parrandas y en el caluroso clima de su pueblo natal, mientras estudiaba sus años de primaria, al igual que su familia, se deleitaba con las notas salidas del acordeón de Gilberto Bermúdez, muy amigo de su padre. Adiós, Iguaní, adiós, terrenos de plato, dime cuándo vuelves a venir. Abel aprovechaba que Gilberto se quedaba en su casa y, con su hermano Fabián, agarraban el acordeón del artista y comenzaron a sacarle notas. Prácticamente desde que tenía cerca de 8 años, con el paso de los pocos días, el talento estaba en su sangre y sin darse cuenta se convirtieron en grandes acordeonistas. ¿Quiénes fueron sus padres? Antonio Villa Salas y María del Tránsito Villa. La luna le preguntaba qué será del alma mía y la luna coqueta y bonita de mi... Pero para aquella época, mediados del siglo XX, la música que se hacía no estaba llena de tantas arandelas ni de asuntos legales. El talento de la gran mayoría de los que interpretaban aquel folclore limpio y puro, escasamente sabían leer y escribir. Además eran campesinos que todo el día trabajaban y en las noches, luego de su jornada diaria, se sentaban en un rincón donde les daban licor mientras ellos tocaban amenizando el lugar. Yo me inicié en el acordeón desde cuando tenía 8 años. Mi actitud, bueno, yo fui criado en el campo, en un terreno que llaman Margento, de propiedad de Antonio Villa Salas. El acordeón, instrumento musical proveniente de Alemania, llegó a convertirse en un lujo que pocos podían tener, ya que, por efectos de la Segunda Guerra Mundial, escaseaba su producción, así que era bastante común que los únicos dueños de estos instrumentos musicales fueran aquellos que poseían negocios o cantinas, quienes lo prestaban o alquilaban para que tocaran en sus propios negocios, haciendo que la gente llenara aquellos lugares. Pobrecita madre mía, por mi muerte lo mucho que sufriste, Abel Antonio no muere todo. Abel Antonio y su hermano Fabián recorrían el campo, alegrando las parrandas de los hacendados por varios días hasta semanas, en las que algunas veces salían generosamente retribuidos y otras tantas solo con el agradecimiento de palabra. Mi papá me sacaba, te cogía de la mano de los pueblecitos adversos a la cena de Zapayán. Poco a poco Abel fue destacándose dentro del mundo musical de su generación, desde su presentación personal hasta su forma de expresarse, dando una impresión entre los que no lo conocían de ser una persona en extremo preparada académicamente, aunque para los que sabían quién era Abel Antonio Villa, conocían de su gran inteligencia natural. 5 noches que me hicieron de velorio, para mis 9 noches todavía me deben 4. 5 noches que me... Pero Abel Antonio habría de protagonizar uno de los eventos más representativos de su vida y que permanecería en el recuerdo de todos, su muerte aparente, y es que cuando tuvo edad para hacerlo, Abelito se fue a prestar el servicio militar. Pero lastimosamente una persona que tenía su mismo nombre resultó muerta y se corrió la voz de manera inmediata que Abel Antonio Villa había perdido la vida. Todo coincidió, ya que nuestro personaje, cuando salió de prestar el servicio militar, se fue a animar unas parrandas en las que duró varios días, ratificando así las sospechas que todos tenían de su supuesta muerte. Yo sí siento una alegría siendo parte de mi vida. Yo sí siento una alegría siendo parte de mi vida. Yo sí quiero a Leandro Díaz, soy Abel Antonio Villa.
Costumbre de aquella región era la de ofrecer velación a una persona durante 9 días. En el caso del velorio de Abel Antonio, fue ofrecido de cuerpo ausente, y al llegar el 5.º día fue la sorpresa total, cuando apareció ante los ojos consternados de los presentes el supuesto fallecido. ¿Rivalidad con algún músico de su época? Con José Barro y con mi compadre Enrique Martínez, pero cosas amistosas. Pero del dolor y la tristeza por la pérdida de su familiar y amigo, se pasó a la alegría por verlo vivo y sentirlo recuperado. Aquellos 5 días de luto y amargura se quedaron cortos ante los que prosiguieron llenos de alegría y parranda. Saliendo de aquella situación, el gran tema La muerte de Abel Antonio, que ha sido versionada por artistas muy representativos del folclore colombiano, como Alfredo Gutiérrez. Toda la familia mía, que mi muerte la lloraban con duda. Abel Antonio llegó a los 5 días. Este juglar colombiano, venido de la época en que la música que se hacía era silvestre y casi sin dueño total, ya que cuando alguien llegaba a alguna región y llevaba sus cantos, al irse, estas composiciones se modificaban por los lugareños, llegando algunos de ellos a autonombrarse autores originales. Y en el año 1950, 18 de agosto, tuve un encuentro con mi compadre Emiliano Zuleta. Acerca de la muerte de este artista vallenato era muy claro: esto es lo único real que uno tiene, lo demás es vanidad. Por eso he sido un hombre que le he inculcado a mis hijos que la plata no lo es todo en la vida, que es bueno conseguirla, pero es mejor cuidarla y poder servirle con ella a quien esté necesitado. He procurado vivir acorde con mis circunstancias, siempre dando ayuda a todo el que ocupa mi persona. Uno no se lleva nada, por eso que he construido de la mejor manera un nombre y dejar el recuerdo de mi canto, mis canciones y las notas de mi acordeón, afirmaba el artista. Fueron 5 noches que me hicieron de velorio, para mis 9 noches todavía me faltan 4. El apodo del padre del acordeón le fue conferido a Abelito porque él fue quien grabó por primera vez con el instrumento sobre pasta sonora en el año de 1943. Esta primera producción discográfica fue realizada en una disquera de Barranquilla y de donde se extrae su tema más representativo, La muerte de Abel Antonio. Abel Antonio, no llores, eso le pasa a los hombres. Abel Antonio, no te pongas a llorar, que eso le pasa al que sale a caminar. De su extensa carrera artística se puede resumir en más de 500 composiciones y 22 producciones discográficas grabadas, con amplios reconocimientos dentro del folclore colombiano. Yo terreno de plato, ya yo me estoy poniendo flaco. El pasar del tiempo traería con él serias complicaciones en su salud y ya para el año de 2006 llegaría al final de su vida y Abel Antonio Villa fallecería en la ciudad de Barranquilla a causa de una insuficiencia renal padecida desde tiempo atrás que lo obligaban a practicarse de manera constante incómodas hemodiálisis. A la luna le preguntaba qué será del alma mía y la luna coqueta y bonita de mi pregunta. Su gran legado musical pasaría de generación en generación hasta convertirse en uno de los referentes del folclore colombiano. Yo soy Emiliano Zuleta, si me quieren conocer. Yo soy el que pinto huellas antes de poner el pie. Y yo soy Abel Antonio el Negro, quien representa la música del Magdalena. Yo soy el fuerte aguacero que apago la huella en la tierra. ¿Y tú recuerdas al maestro Abel Antonio Villa? ¿Qué piensas acerca de las primeras composiciones en el vallenato? Déjanoslo saber en los comentarios. Tan bonita esta parranda que se hace en Valledupar. Mi tocayo Toño Sala, el que vive en el plan.